¿Qué tal, hijos de la Pachamama? El día de hoy me encuentro aquí en el subte en Buenos Aires, Argentina. ¿Para qué? Para de aquí ir a una estación en la cual se encuentra un supermercado. El día de hoy quiero ver cómo están los supermercados en Argentina, si es que es verdad la crisis de la que se habla. Y el día de hoy les voy a confirmar esto y les mostraré los precios y lo que sería para un chileno comprar hoy en día aquí en Argentina. Así que nada, esperemos el metro y vamos para allá. Amigos, el día de hoy no me encuentro solo, me encuentro aquí con el Ariel que me va a acompañar. Él es de Argentina, entonces puede explicar mucho mejor lo que sucede, cuáles son los productos que más se consumen y si es que es normal el precio que están teniendo. Bueno, aquí está Ariel, él es de Buenos Aires y me va a acompañar al supermercado. Hola Ariel, ¿cómo estáis? Bien, súper bien. Ariel, ¿a qué supermercado vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a uno que nos queda acá cerca, Jumbo. Vamos a ir de la cadena Cencosud. Vamos para allá. Vamos para allá. Finalmente hemos llegado al supermercado argentino. En esta ocasión, bueno, creo que Jumbo es chileno o argentino, no sé, pero en este caso es un supermercado físico argentino. El Jumbo que nos dice Jumbo porque está destrozado, pero miren, para que entren un poco en contexto, hace un año 196 pesos argentinos eran $1. Hoy en día 840 pesos argentinos equivalen recién a $1. Imagínense todo lo que se ha incrementado, lo difícil que ha sido para la gente en Argentina el ver que todos los días suben y suben de precio las cosas y con el mismo dinero. Imprimieron tanto dinero en el país que la producción fue la misma, quedaron los mismos productos, pero cada vez la gente tenía más papel, más dinero. A esto le llamamos inflación. Y hoy quiero ver si cada vez es más difícil comprar para un argentino en un supermercado, considerando que el sueldo mínimo aquí es $164 el día que grabo este video. Tomen en cuenta que producto de la inflación, hoy en día la mitad del país en Argentina es pobre. Quizás, amigos, ustedes digan, pero Klaus, ¿cómo podemos desde Chile, por ejemplo, ver si es que los productos están caros o baratos? Miren, actualmente el peso argentino, un billete de 1.000 pesos argentinos equivale exactamente casi igual a 1.000 pesos chilenos el día que grabó este video. Recuerden ese dato importantísimo. Pero la única y gran mega hiper diferencia es que para un argentino es 3 veces más difícil comprar un producto que para un chileno, ya que hay que considerar que el sueldo mínimo aquí son $168, mientras que en Chile son $478. O sea, todo lo que veamos aquí, si quieren ver cómo le cuesta a un argentino, qué tan caro lo ve, multiplíquenlo por 3. Es lo que le cuesta a un argentino comprar cualquier cosa del supermercado. Ariel, ¿cómo ha sido de difícil para ustedes la inflación? ¿Todos los días suben los productos aquí? Todas las semanas hay remarcación de precios. Un kilo de azúcar de primera calidad salía a 780 pesos y hoy la conseguís por 1.400, ya el doble. Y eso en un término de 3 semanas. Y así sigue subiendo. La leche de 500 pasó a 900. No es que sube de a poquito, no sube así de golpe, así como el transporte. ¿Tú te consideráis con menos poder adquisitivo que hace algunas semanas o meses atrás? Sí, no te alcanza, no llegas a fin de mes. Antes uno podía manejarlo, pero ahora nada. Antes de fin de mes empezás a tarjetear porque es la única forma. ¿Cómo tarjetear? Tarjetear es usar las tarjetas de crédito. Hoy en día, ¿cómo crees que esta crisis afecta a los supermercados? ¿Hay menos gente en los supermercados porque están más caros? Sí, el último relevamiento que hubo de Nación hace una semana dio como resultado de que hubo menos venta en los supermercados. ¿Y por qué eso? Por el precio, los precios se fueron muy altos. La gente ahora busca lo más necesario, o sea, no de primera calidad, sino lo de media calidad y lo de menor precio para que le alcance. O sea, no viene a estos tipos de supermercados. Y este tipo de supermercado, Jumbo, es uno de los supermercados, digamos, más caros. Pero después está Coto, Día, Carrefour. Pero aún así la gente prefiere los almacenes de barrio, ¿no? Ahora yo creo que la gente prefiere los almacenes de barrio porque va y compra suelto, porque compra de menor cantidad y no es así el supermercado.
se usa el supermercado con el tema de tarjetear a fin de mes. Amigos, vamos a entrar, pero con esta cámara que es diferente. No sé si notan un poco la diferencia de cómo se ve, ya que muchas veces los guardias nos dejan grabar y mi otra cámara es bastante grande. Así que nada, vamos para el Jumbo, cuidado. ¡Ah! Pasamos. Un milagro. Respetaron el paso de cebra. Miren, era paso de cebra, nunca lo respetan, esta vez sí. Bueno, hemos llegado al Jumbo, amigos, y aquí guardo la cámara y sigo adentro. Bueno, amigos, aquí hemos entrado al sector de los vinos y vamos a buscar algún vino chileno a ver a qué precio está aquí. Bueno, la verdad, amigos, que no encontré, pero miren, estos son los precios promedios: 5.500, 7.800, 6.000, 4.000. Por aquí vi uno barato, este, 3.300. Finca natalina. Bueno, el más barato que he visto, pero chileno no he visto ninguno. Miren, esa chala sale 12.999 y son chalas que, digamos, son de la máxima calidad que digamos. Miren, están a 13.000 pesos. Wow. Miren, amigos, acá el costillar. Este costillar en 20.274 pesos. Un costillar gigante. Pero imagínense para el argentino promedio que gana $196. Esto fácilmente saldría 3 veces más, 60.000 pesos. Para que vean lo difícil que es comprar para alguien de acá esto. Lo mínimo es de 160 lucas, 190 mil pesos. Pero hay varias empresas que le pagan eso en blanco y parte en negro, que llegan a ser 300.000 pesos. La otra parte es en negro, no figura en el recibo de sueldo. Miren, el kilo de tomate, 1.499 pesos. Y bueno, los tomates igual, digamos que no están tan hermosos. Están bien feitos que digamos. Están como color amarillo, no sé. Ahí, las lechugas. Brócoli 4.500, berenjena 1.499. Amigos, yo que tengo gatito me interesa bastante para comparar el Whiskas. Miren, creo que está casi igual que en Chile, 3.900 pesos. Yo sé que muchos van a decir le hace mal al gatito, pero es solamente para comparar. La comida de Whiskas, 3.900. Y bueno, el Félex por acá, un poquito más barato, 3.200. El Pedigrí, por ejemplo, 3.850, como vemos ahí. Y el más grande, 7.200. Acá tenemos el aceite legítimo. ¿Y de cuánto? De 1,5 litros. 1,5 litros, 2.300. Se fue mucho. ¿Es caro para ustedes eso? Sí. Y este es de 900 milímetros, 1.700. Marca Natura. Bueno, nosotros en Chile siempre nos aumentan el aceite, así que... Pero igual está similar a Chile el precio aquí. Pero obviamente, viéndolo desde el lado del argentino, es el doble o triple de caro que lo vemos, como lo vemos nosotros. Bueno, amigos, aquí llegamos a los fideos. Miren, encuentro que es similar. 1.100 pesos, 1.100. En Chile incluso lo encontramos hasta más barato a veces, 890 pesos. Aquí el más barato que veo, 1.100 pesos. A ver, por acá 1.400, 1.900, 1.400 pesos. Bueno, 1.300. Si nos centramos en el precio de los productos, la verdad es que muchos están a un precio muy similar al de Chile. Pero insisto, no podemos comparar la sociedad chilena con la argentina, porque acá en Argentina ganan mucho menos que en Chile. A la gente le cuesta muchísimo más comprar este paquete de fideos. Para ellos, como que si esto me valiese en Chile 3.500 pesos aproximadamente, es como 3 veces lo que valdría en Chile un producto. Acá tenemos el arroz, es uno de los productos que se fue a la mismísima letratosfera. ¡Wow! 2.400 pesos argentinos. Sí. Esto que es chiquitito. 1 kilo. 1 kilo. Allá no, están a 1.000 pesos en Chile. Bueno, estaban... Miren este chiquitito, 1.700. Arroz gallo. Medio kilo. Medio kilo de arroz en 1.700. Y este de medio kilo, que es el bueno, grande y cremoso, 2.600. Wow. Carísimo. E incluso para nosotros mismos en Chile es carísimo, me imagino para los argentinos. Mirá este, 4.300, boludo, se fue a la mismísima 4.300 pesos de esto, de 1 kilo, y 2.400 del otro. Tenemos que buscar lo más barato. ¿Verdad? 4.350. Muy, pero muy caro. Muy caro. Acá en Chile, este paquetito está más o menos a este precio, pero aquí se encuentra este pequeñito. Y acá este grande se encuentra a 3.650 pesos. Wow, y ni siquiera es gigante, son 122 gramos nomás. No es grande, miren. Yo probé esta. Y está en 3.650 pesos. Para un argentino serían fácilmente 9.000 pesos. Así de doloroso sería comprar para un argentino esa Lay's pequeñita. Miren, amigos, 5.350 pesos un Dorito grande. Wow. Quiero ver la papa frita. En realidad ni siquiera quiero saber el precio. 6.100 pesos, damas y caballeros.
El que quiere ver una película tiene que invertir harta plata, 6.000 pesos. Imagínense, si lo multiplicamos por 3 para que vean lo que le duele a un argentino comerse una ley de este porte. 6, 12, unos 18.000 pesos fácil dolería, imagínense. 6.000 pesos una Lay's, ya para Chile es muy pero muy caro. Me imagino para un argentino, si lo multiplicamos por 3, es un lujo comerse una Lay's en tamaño grande. Ver una película con su familia con una Lay's, 18.000 pesos. Así de doloroso sería para un chileno aproximadamente, es un ejemplo. Aquí estamos en la zona de las bebidas. Bueno, estas se mantienen, yo creo. Esta es de 2 litros 25. Quiero ver una de 3 litros y está 2.700. Una de 3 litros no hay, o no existen. Miren, acá tenemos una Pepsi de 3 litros, 3.400 pesos. Que está por ahí con Chile. Pero aún así, igual caro. Miren amigos, creo que esto sí que está bastante caro. 7.300 pesos argentinos, una Elite. En pesos chilenos sería prácticamente lo mismo. Y yo creo que en Chile, este precio para 4 Confort, 4 solamente, está bastante caro. Miren, 5.900 pesos y Hienol, bueno, bastante caro. El Alá, que sería el lomo, 7.100 pesos. Ariel de 3 litros, 6.300 pesos. Tener un hijo, de verdad que este es el mejor anticonceptivo que puedo mostrar aquí para un argentino. Miren, 32.850 pesos, 44 pañales de bebé. 19.000 pesos este chiquitito, 20.000 pesos. Wow, impresionante. 20.000 pesos aquí el Pampers y todo bastante caro. El Huggies, 21.600, este chiquitito. Y bueno amigos, la verdad es que los precios están muy similares a los de Chile. Antes convenía venir a comprar para acá, ahora ya prácticamente es lo mismo, pero para el chileno. Pero para el argentino es realmente muy pero muy caro poder comprar y darse el lujo de venir a comprar a un supermercado. Para que noten un poco, multipliquen todos los precios que mostré por 3 en el caso de Chile, ya que el sueldo mínimo es 3 veces más grande en Chile. Ahora, para que no se queden con la duda, le diré a Ariel que nos lleve a un supermercado un poco más barato, ya que el Jumbo es como de medio hacia arriba. Ahora vamos a ir un poco más económico para que vean cuáles son los que optan la mayoría de los argentinos hoy en día. Ariel, ¿cuál es el supermercado barato que hay aquí en Buenos Aires? El supermercado Día, supermercado Coto y Carrefour. ¿Supermercado Coto? Coto. ¿Vamos para allá? Vamos. Bueno amigos, hemos vuelto a la cámara pequeña y lo que ven azul allí es el supermercado barato, el que toda la gente normalmente viene en Argentina, porque obviamente es más barato. Está el guardia afuera, así que voy a dejar de grabar. Bueno, aquí tenemos, es bastante chiquitito este, es como casi almacén supermercado. Tenemos las colas, Coca-Cola 2150, las Gatorade Powerdrive 1265 y aquí tenemos más vinos, 3100, el más barato. 3.030 ese. Y aquí tenemos, esta cerveza, 2.045. Subió la cerveza ahora. ¿Subió también? Sí. Todas las cosas suben en todas las semanas. Sí. Y aquí está a 3.230 pesos argentinos. El chiquito, 1.700 pesos el arroz, chiquitito. Y de lo más barato, no hay más barato, 2.195. Bueno, igual está caro, ¿cierto? Sí. Aquí está la marca de Pedigrí, 1.465 para los perritos. Los Huggies. Los Huggies 11.071. paquete más chico. Verdad. Paquete mucho más chico. Este es caro también. Los Axe. 2.700 el Axe. Y está en súper precio, oferta. Y bueno amigos, hemos salido del Coto, que es supuestamente el supermercado más barato que hay aquí en el lugar. La verdad es que sí, es barato, pero tampoco es el más barato, sino que hay algunos productos que son un poquito más baratos. Y también me doy cuenta, la gente estaba mucho más llena adentro, con suerte se podía caminar. Había una fila de carritos chiquititos y ni comparado con los otros supermercados más grandes. La gente está prefiriendo venir a estos lugares porque pueden restar un poquito más los precios
y alivianar un poco más esta crisis que se está viviendo acá en Argentina. Espero que les haya gustado el video, hijos de la Pachamama. Recuerden no verlo como... no es lo mismo que en Chile. Los precios son muy similares a los chilenos, pero la gente aquí gana mucho menos dinero. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a la 10 que me acompañó el día de hoy y me ayudó a guiarme y a mostrarme un poco más la realidad de lo que se está viviendo en los supermercados argentinos, de lo que está viviendo el argentino promedio. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.